Muy buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar una nueva semana. En esta oportunidad estamos ya con la semana 3 de Geografía y también del curso de Educación Cívica. Pero para esto, para poder continuar, necesito que me confirmen si estamos bien compartiendo el material y también si estamos escuchando bien. Sí, profesora, buenos días. Buenos días, entonces vamos a empezar. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo que nos toca esta semana? Los demás chicos estamos en el aula, ¿sí? ¿Todo bien? No hay problema. A ver, ¿dónde están? Signos de Así vida, por mis favor. buenos días. Sí, Buenos profesora. días, todos. Ok. Bueno, porque esta semana es importante, ¿ya? Esta semana es importante en el caso de geografía y bueno, también en el caso de educación cívica. Pero en esta oportunidad ya estamos ingresando a lo que vendría a ser la parte de geodinámica, geodinámica interna y geodinámica externa. En la semana 3 estaremos desarrollando lo que es factores de transformación de relieve, que este es el título de la semana 3 y de la semana 4, ¿ya? Pero en esta oportunidad, en la semana 3, vamos a ver exclusivamente las fuerzas geológicas internas, ¿ya? Dentro de las fuerzas geológicas internas vamos a destacar lo que es la teoría de la deriva continental, tectónica de placas y también vulcanismo. Perdón, ¿ya? Entonces, estructura y dinámica de la geósfera en primer lugar como datos básicos que hay que conocer para poder entender todo lo que comprende las fuerzas geológicas internas. Tenemos que tener algunas nociones básicas de dónde se producen esas fuerzas, cómo interaccionan esas fuerzas y las consecuencias que vamos a tener, por ejemplo, de todo este dinamismo del interior de la Tierra. Por ejemplo, vamos a destacar los desastres de origen sísmico y su impacto socioeconómico. Entonces, empezamos con la primera parte que tiene que ver con la parte sólida, la parte interna y sólida de la Tierra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la geósfera, ¿ya? Parte interna y sólida de la Tierra. ¿Son capas, profesora? Sí, son capas internas, ¿ya? Generalmente se habla de estado sólido, pero este estado sólido cambia en algunas capas de la Tierra. Entonces, y como estamos hablando que su composición mayoritaria, o sea, está en estado sólido, ¿por qué está conformada la geósfera? Por rocas y minerales. Si esto vendría a ser la parte sólida que está comprendido por rocas, minerales, profesor, hay otros elementos dentro de la Tierra, claro, está la atmósfera, está la hidrosfera, por ejemplo, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de la geósfera. Bueno, en estas capas, ¿cuáles son? Sabemos que es corteza, que es manto y sabemos que es núcleo, ¿ya? Tres capas diferenciadas. Ustedes también lo tienen en su... eh, siempre, por favor, cada vez que desarrollemos el tema con su cuadernillo virtual, su cuadernillo impreso, como ustedes estén estudiando, para resaltar las cosas más importantes de lo que se desarrolla en la clase, ¿ya? Que esto es importante justamente para ustedes. Ahora, viene la Tierra, dice, es casi un cuerpo esférico. Sabemos que matemáticamente la Tierra es un esferoide y físicamente la Tierra es un geoide, ¿no? Pero la composición o la forma, vamos a determinarla, por ejemplo, ensanchada en dónde? En el ecuador y achatada en los polos. Entonces, el radio promedio que existe entre la zona central y la zona, en este caso, de los polos, con respecto al radio, hablamos de 6.370 kilómetros de radio. ¿Ya? Es un promedio que se tiene justamente al hablar de este cuerpo esférico. Matemáticamente estamos hablando de un esferoide. Vamos a ver entonces, perdón, cómo está compuesto
esta capa de la geósfera, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener a la corteza, y como se dice acá, es la capa más superficial, es la más delgada, es la más chiquitita, de 5 a 40 kilómetros. Es muy, miren, el manto 2850 y el núcleo es el más amplio de 3470 kilómetros. Entonces, la capa más delgada, ¿ya? Estamos hablando de la corteza terrestre. Ahora, la corteza terrestre es la más superficial, donde estamos nosotros, donde nos ubicamos nosotros, ¿ya? Y acá acontecen diferentes, ¿ya? Diferentes procesos, ¿no? Procesos geológicos, ¿no? Geológicos. Quiere decir, si hablamos de procesos geológicos, estamos hablando pues de interacción, de movimiento, dinamismo, formación de cordilleras, montañas, actividad sísmica, por ejemplo. Todos estos procesos los vemos acá, en la corteza, ¿ya? Ahora, esta corteza está subdividida en dos subcapas, cial y cima, ¿no? Cuando hablamos de cial, hablamos de silicio, silicio de, en este caso, de aluminio, ¿no? Y cuando hablamos de cima, hablamos de silicio de, en este caso, magnesio, ¿no? Ahora, ¿quiénes cubren la parte oceánica? Como en la fotito estamos viendo, lo cubre, pues estamos hablando lo que nosotros denominamos como cima dentro de la corteza terrestre. Y cial representaría pues la zona continental, ¿no? Uno se pregunta y dice, ¿cuál es el elemento que más abunda en esta corteza terrestre? Y uno puede decir, profesor, abunda el silicio, porque mire, hay más silicio. Bueno, es uno de los componentes que más existe acá, ¿ya? Pero el elemento que más existe en la corteza es el oxígeno. No olvidemos que es la capa más superficial y justamente al estar más a la parte externa, el elemento que más abunda es el oxígeno. Y este oxígeno puede reaccionar con el silicio, puede reaccionar con el magnesio, con el aluminio y con diferentes elementos que existen en toda esta capa de la geósfera, ¿ya? Fue pregunta en algún momento cuál es el elemento que más abunda acá, es el oxígeno, ¿ya? Predomina el oxígeno. ¿Hay otros elementos? Claro que sí, pero el que predomina es este de acá. Ahora, hay una constante que vamos a manejar cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando nos vamos al centro de la Tierra, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué es lo que aumenta y qué es lo que disminuye? Porque ya vamos a pasar de la corteza al manto, ¿ya? Si yo me voy al centro de la Tierra, aumenta la densidad, ¿ya? La densidad, aumenta la temperatura, ¿ya? La temperatura y aumenta la presión. Profesora, la presión atmosférica, claro, la presión tiende a aumentar. Entonces, si yo me voy más al centro, estos elementos tienden, en este caso, a aumentar más, ¿ya? Tienden a aumentar más. Ahora, ¿eso qué significa? Significa, pues, que si al pasar al manto, fíjense el manto, es la capa media, es la capa más A, en este caso que vamos a establecer dos subcapas, hablamos del manto superior y el manto inferior. Con respecto al manto superior y el manto inferior, si ustedes se dan cuenta, vamos a agrandar un poquito, en el manto superior, o también conocido como astenosfera, las temperaturas oscilan entre 1700 grados y en el manto inferior aumenta 2900 grados, ¿ya? Y pasando a lo que es el núcleo, que es la capa interna, 3470 kilómetros, tenemos núcleo externo y núcleo interno. Y fíjense que las temperaturas siguen aumentando. Va de 3000 a 4500 el núcleo externo y el núcleo interno llega a 6000 grados de temperatura. Ahora, uno dice, ¿no? Profesora, entonces, algo que sí yo quisiera que destaquemos es esta capa superior del manto, ¿ya?
que colinda con la corteza, ¿ya? Acá. ¿Por qué, profesora? Porque esta subcapa, ¿ya? En esta subcapa encontramos el estado semisólido o magmático, ¿ya? Acá encontramos el estado semisólido o magmático. En esta pequeña capa, manto superior o conocido como la astenosfera. ¿Límite con quién? Con la corteza terrestre. Profesora, encima de esta capa está cima y luego en este caso muy cerca el cielo. Así es. ¿Listo? Ahora, pasando al manto inferior, ya vamos a tener, por ejemplo, ya no el estado magmático o semisólido, sino el estado sólido. Fíjense cómo cambia el estado de la materia acá, sólido, ¿ya? Pasamos el núcleo externo, como es el estado, tenemos acá estado líquido, acá es líquido. Y en la parte interna, profesora, más líquido todavía, porque hay mayor temperatura, esto debe ser terrible. No, en el núcleo interno tenemos el estado sólido. Y la gran pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué el estado sólido en el núcleo interno es debido a la alta presión y la alta temperatura que ya existen en esta parte interna de la Tierra? ¿Listo? Quiere decir que esta gran presión está generando que no se vuelva pues mucho más líquido, sino todo lo contrario. Hablamos de estado sólido, ¿ya? Hablamos de estado, sobre todo en este caso, de estado sólido. Entonces, acá viene la pregunta, y uno dice, ¿de dónde uno sabe, ya? ¿De dónde uno sabe cómo es sólido, cómo es semisólido, cómo es líquido, cómo es sólido, profesora? ¿El hombre ha llegado a estas partes de la Tierra, esta parte interna de la Tierra? No, no lo ha llegado a conocer, no ha pisado estos lugares. Entonces la pregunta es cómo se llega a determinar que esta zona tiene más sólido, esto es líquido y esto es nuevamente sólido, ¿no? Y este está en estado magmático, por ejemplo, semisólido. Bueno, la respuesta viene a raíz de que nosotros podemos establecer, por ejemplo, que analizamos esta parte interna de la Tierra, ¿ya? A través de los movimientos sísmicos. Los movimientos sísmicos nos ayudan ¿a qué? A conocer esta parte interna de la Tierra. Entonces uno se pregunta, ¿cómo, profesora, no? Esto porque un movimiento sísmico libera ondas sísmicas, ¿ya? ¿Y cuáles son estas ondas sísmicas? Por ejemplo, tenemos las ondas P y las ondas S. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Vamos a adelantar un poquito. Cuando nosotros hablamos de las ondas sísmicas, por ejemplo, a través de estos movimientos sísmicos, sabemos que existen las ondas P y las ondas S. Estas se forman en el interior de la superficie, o sea, de la corteza. Ahora, si son internas estas dos, ¿no? Por ejemplo, las ondas P son las de mayor velocidad, se desplazan por cualquier estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso, encuentran cualquier estado de la materia y se desplazan con esa velocidad. En cambio, las ondas S, estas P son longitudinales y las S son transversales. Estas sí solo se desplazan por el estado, en este caso, sólido, ¿ya? Pierden su velocidad cuando encuentran otro estado de la materia. Se vuelven más lentas. Al ser transversales, pues se derivan a otros lugares, ¿no? Entonces, gracias a estas ondas sísmicas es que se puede generar, ¿no? Después pasando el manto superior o astenosfera, que va a pasar, pues ahí se desplaza muy bien el estado de las ondas sísmicas S y pasa la parte interna donde se vuelve más lento. ¿Por qué? Porque encuentra líquido, ¿ya? Entonces, gracias a estas ondas sísmicas es que se pueden conocer y se puede analizar, ¿no? Cómo es la información en el interior de la, en este caso, geósfera. Muy bien, entonces, miren.
No olvidemos, manto, lo básico, ¿no? Tenemos entre la corteza y el núcleo. También el manto, ya vamos a entenderlo, ya también se le conoce, algunos lo conocen como la mesósfera. Ya, acá tenemos como la mesósfera. Por ejemplo, acá el núcleo sería como la endosfera. Profesora, y la corteza, litosfera. Ya, vamos a, por ejemplo, esos son algunos términos que se manejan con respecto a estas capas de la geósfera, ¿no? Muy bien, y saber dónde está ubicado la astenosfera, que es el manto superior, y la mesósfera, manto inferior sobre todo, ¿no? Por eso la denominación. Vamos a tener al núcleo interno y externo, ¿no? En este caso líquido el externo y sólido el interno. ¿Ya? Las altas presiones y las altas temperaturas hacen que se generen estas diferenciaciones, sobre todo del estado de la roca, ¿no? Y está compuesto de qué? Sobre todo de hierro y níquel. Muy bien, profesora, yo veo acá, yo estoy observando acá también, ¿no? Las famosas discontinuidades, ¿no? Estas discontinuidades. ¿Para qué sirven las discontinuidades? ¿Qué información me dan? Nos vamos a un nuevo gráfico. Y en este nuevo gráfico, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa es una discontinuidad? ¿No? Es una zona dentro de la Tierra en la que cambian abruptamente las propiedades físicas y químicas de los materiales, con la densidad, velocidad de las ondas sísmicas o composición. Estas discontinuidades separan distintas capas internas de la Tierra. ¡Ay, profesora! Entonces quiere decir que estas discontinuidades me sirven para separar las distintas capas internas de la Tierra. Es correcto. Ahora, ¿por qué hay discontinuidades que tienen este cuadrito? Porque son las dos principales. ¿Cuáles son? Tenemos acá, ya, y ya sabemos cómo hemos generado un límite entre una capa y otra capa, es analizando sobre todo los movimientos sísmicos que proporcionan información a través de las ondas sísmicas, ¿no? Entonces es por eso que estos cambios bruscos, estos cambios en composición de mineralógica de la roca y el estado de la roca, es por eso que hay dos discontinuidades, en este caso, importantes, ¿ya? Esta, la de Mohorovici, que destaca sobre todo separar la corteza del manto, ¿no? Entonces, fíjense, a través de estas ondas sísmicas podemos ver que hay una discontinuidad acá que separa lo que es la corteza del manto. Una importante, sí. Y fíjate que estas dos importantes separan dos capas importantes, las capas importantes de la geósfera. Y las de Gutenberg, ¿no? Hablamos, en este caso, separa el manto del núcleo externo. En general, hablamos del núcleo en general, ¿no? Pero está ligado con el núcleo externo. O sea, hay dos importantes, Mohorovici y de Gutenberg. Y las otras profesoras son secundarias, ¿ya? Pero sabemos que separan las, sobre todo, subcapas dentro de las capas principales, ¿no? Por ejemplo, la de Conrad, ¿no? Cialisima, ¿no? La de Beach y Lehman, tenemos ahí, ¿no? Núcleo interno y núcleo externo, por ejemplo. Y la de Repetí, por ejemplo, ¿no? Entre lo que es manto superior y manto inferior, ¿no? Sabemos que acá hay dos estados de la materia distintos, ¿no? Que tenemos acá en el manto superior, el estado semisólido magmático, y acá en el manto inferior, el estado sólido, ¿ya? Lo vamos a tener de esta manera. Entonces acá hay una información para ustedes. Creo que esta pequeña información no la tienen o lo mencionan así a grandes rasgos cuando hablamos de las discontinuidades. ¿Por qué mencionamos? Porque en el gráfico está y es importante también saber cómo se diferencian estos estados de la roca, de la materia en la parte interna de la Tierra. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Ahora sí, estas son las nociones previas, pequeñas. Conforme vamos explicando, vamos a estar viendo
de que, ¿por qué nos sirve esto, profesora? ¿De qué me sirve a mí todo esto? Entonces, vamos a ver. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo, ya que entramos a los factores de transformación del relieve, hablamos de la superficie terrestre, dice, presenta diversas formas que constituyen el relieve. Esta cambia continuamente debido a la acción conjunta de dos fuerzas. ¿Cuáles son estas dos fuerzas? Bueno, acá lo están diciendo, las fuerzas internas y las fuerzas externas. ¿Ya? Las fuerzas internas tiene que ver con fuerzas también conocidas como endógenas, dentro, ¿no? Dentro, las que construyen, ¿ya? Y transforman continuamente el relieve. Y las fuerzas externas, o también conocido como fuera, ¿no? Exógenas, destruyen los relieves anteriormente creados. ¿Ya? Profesora, no entender. No se preocupen, chicos, chicas. A ver, la idea es que nosotros podamos comprender de lo que acabamos de explicar, de las capas de la geósfera, sobre todo hay un lugar donde sí tú tienes que recordar siempre en esta primera fase de la geodinámica interna, ¿no? Miren, estos procesos geológicos afectan a la Tierra y determinan su constante transformación, son estudiados por la geodinámica. Tierra, dinámica, actividad, movimiento. Dicen que todo está en constante movimiento y transformación, ¿ya? Entonces, profesora, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo tengo que entender? Ajá, volvemos acá. Cuando yo te digo fuerzas, acá, cuando yo te digo fuerzas internas, factores internas, fuerzas endógenas, y mira que estas construyen, ¿a dónde? ¿A dónde me voy? ¿A qué parte de la geósfera voy a estar? Algunos me dicen, profesora, esto está en la corteza. No. Si yo te digo al interior de la superficie, hay fuerzas, hay movimientos, ¿a dónde nos vamos? Profesora, me voy al fondo oceánico. No. Profesora, ¿dónde me voy? A la parte interna. Si hablamos de corteza, ya, cuando hablamos de corteza, esta es la parte externa de la geósfera. Pero si hablamos de la parte interna, nos vamos a esta pequeña subcapa. Y esta pequeña subcapa tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Astenosfera o manto superior. ¿Cuál es el estado? A ver, díganme ustedes, chicos, chicas, ¿cuál es el estado de la roca en el manto superior o la astenosfera? A ver, eso sí se Magmático. debe. Magmático, Sólido magmático. semisólido, magmático, perfecto. Ah, ya, profesora. Entonces, acá hay movimientos, sí. Miren, estas son las corrientes convectivas, ¿ya? Profesora, ¿qué pasa? Que todo lo que acontece acá tiene repercusión en la parte externa y va a formar una montaña. Construye. Profesora, esto es la parte interna y forma nuevo relieve en la parte de la corteza. Exacto. Esto es lo que vamos a conocer como fuerzas o factores internos, fuerzas endógenas. Esto es lo que vamos a tratar de explicar. Fíjense que tenemos acá, esta es la astenosfera. ¿Ya? Acá estamos, acá está la astenosfera. ¿Y qué pasa en esta astenosfera? Fíjense la interacción. Va a haber consecuencias en la parte externa, donde estamos en la corteza, así es. Entonces vamos a estudiar todos estos movimientos que hay, que forman montañas, que forman relieves, que construyen. Ahora, fíjense. Eso y las externas, esta es la semana 3, chicos, chicas. Esta es la semana 3 y esta vendría a ser la semana que viene, que es la semana 4, que son las fuerzas externas. Y te voy a decir así rapidito. Profesora, entonces fuerzas externas quiere decir que ya no vamos a hablar de la astenosfera, ya no. En las fuerzas externas hablamos de elementos geológicos externos. Dos procesos que van a destruir los relieves creados anteriormente. Profesora, ¿cómo lo he creado? Por ejemplo, una montaña
fue creado en este proceso, o sea, construcción. ¿Y qué va a hacer las fuerzas externas? Van a destruir esto. ¿Cuáles son estas fuerzas? La lluvia, el hielo, los ríos, ¿ya? Estos son los que destruyen, modifican este relieve. Por eso se habla de la meteorización, ¿ya? Y la erosión, ¿ya? Y esto es semana 4. Pero hoy estamos en la semana 3. Así es que nos vamos a ver cómo esto se construye y de qué manera interactúa todo esto. Vamos entonces, ahora sí, vamos a lo que es la geodinámica interna de la Tierra. Por favor, mucha atención en esta parte. Esto es pregunta casi fija, siempre viene acerca de estos temas, ¿ya? Hay que saber diferenciar. Y cada vez que te digan geodinámica interna, tu cabecita ya debe estar ¿dónde? Profesora, en la astenosfera, profesora. Lo correcto, ahí. O sea, ahí acontece situaciones, movimientos, interacción, fuerza, donde va a repercutir a la parte externa. Hay dos procesos, ¿no? Lo que se conoce como diastrofismo y vulcanismo, ¿ya? Esto es un resumen de lo que vamos a ver ahorita a continuación. Por ejemplo, diastrofismo, hablamos de dos movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. Profesora, ¿y diastrofismo? Diastrofismo es la combinación de ellos, de estos dos movimientos. Eso es diastrofismo. O sea, si a ti te dicen en una pregunta de examen, el movimiento diastrófico que tiende a generar movimientos verticales, ascendentes y descendentes. Te están hablando de movimientos epirogénicos. Si te dicen movimientos diastróficos asociados al diastrofismo, que son horizontales y asociados a tectónica de placas, esto es orogénicos, ¿ya? Profesora, entonces quiere decir que yo junto los dos, o sea, vertical con horizontal, que me está dando lo que es diastrofismo. Es por eso que desplaza, fractura, ¿no? Movimientos diastróficos son combinados. Entonces, como no puedes estudiar los combinados, los separas. Primero los eperigénicos, que son estos movimientos lentos, no percibidos, no sentidos, que son verticales. Y movimientos orogénicos, que estos sí los sientes, ya, que están asociados a la tectónica de placas, que son horizontales. Estos son bruscos, por ejemplo. Ahora, y también dentro de la geodinámica interna está vulcanismo, ¿ya? Y el vulcanismo se divide en dos, extrusivo, intrusivo, ¿no? Esto es volcánico, ¿ya? También se conoce así, o plutónico, ¿no? También se conoce como volcánico o plutónico. Profesora, ¿qué es vulcanismo, profesora? O sea, ¿lo asocio al volcán, profesora? Vulcanismo, ¿saben lo que es, chicos? Es el desplazamiento del magma. Y si yo te digo que es el desplazamiento del magma, ¿dónde está el magma? A ver, si tú hablo de las capas, ¿ya? Esta es la corteza, ¿ya? No, cima, cial, ¿ya? ¿Dónde está el magma? ¿Dónde se ubica el magma? Y lo acabamos de mencionar. A ver, ¿dónde está el magma, chicos, chicas? ¿En qué capa? ¿Dónde lo encontramos? A ver, ¿nadie? ¿Dónde está el magma? Porque he estado hablando del estado magmático ¿El semisólido. manto superior? Muy bien, manto superior. O también conocemos a la astenosfera. ¿Tá? Quiere decir que el magma, profesora, está acá, tenemos estado magmático en esta zona, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Quiere salir siempre el magma. Ese desplazamiento hacia la parte de la superficie, cómo se desplaza, eso es vulcanismo. Es por eso que hay dos tipos, extrusivo, intrusivo. O sea, en ese desplazamiento se queda dentro de la corteza o a veces sale a través de una erupción volcánica. Cuando sale ya es extrusivo. Cuando se queda dentro es intrusivo plutónico. ¿Ya? Muy bien, vamos con el primero. Miren, les han puesto movimientos diastróficos acá. Dice procesos que afectan niveles externos de la corteza, desplazando, deformando,
dislocando materiales que lo constituyen. Son de dos tipos, pirogénicos y orogénicos, ¿ya? Ahora, con respecto a los movimientos pirogénicos, acá dicen, ¿no? Son movimientos verticales. Esto hay que resaltar, por favor, ¿ya? Verticales, de ascenso y descenso de la corteza. Son muy lentos y sostenidos, eso sí, tienden a ser sobre todo reversibles, no sé si ese término está ahí, en la característica que tienen en su teoría, ¿ya? Tienden a ser reversibles, compensatorios en todo momento, ¿ya? En este caso, entre la parte terrestre y la parte marina, ¿no? Por eso tienden a volver a un inicio donde se generó la formación de un relieve. Dan lugar a la formación de continentes. Los continentes se han dado por procesos pirogénicos, es correcto. Los escudos, que son sistemas de montañas conformadas por rocas de mayor antigüedad en la Tierra, ¿no? Hablamos de 4.000 millones de años, por ejemplo, y los tablazos, que son, por ejemplo, acá tenemos el tablazo de los órganos, que son terrazas marinas, o sea, estas terrazas han estado en los fondos oceánicos y han ascendido, y miren, en la parte ya de la superficie los encontramos así, como una gran plataforma, ¿ya? Y esta plataforma justamente está ligada a la zona costera, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando yo te hablo así, de repente muchos dicen, profesora, ¿eso es todo? Bueno, movimientos epirogénicos nunca se sienten, nunca se los llegas a ver así visualmente, no los percibes, no percibes los cambios. Esto se da por miles de años, ¿no? Es por eso que tú no has visto la formación de continentes cuando tú naces, mueres, no, para nada. Es por eso que la formación de tablazos tampoco lo has visto. Mira, está saliendo un tablazo del mar, tampoco lo has visto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estos movimientos epirogénicos podemos nosotros decir que existen, profesora? ¿Por qué se da? Porque está basado, ya, ojo, y esto hay que resaltarlo para poder entenderlo, ya, se basa y se fundamenta en esto, en la teoría de la isostasia. ¿Ya? Estamos hablando de la teoría de la isostasia. Sabemos que esto, gracias por estos movimientos verticales, ¿no? Y esto propuesta y fundamentado por Arquímedes, ¿no? ¿Qué busca la isostasia? ¿Qué busca la isostasia? Está buscando el equilibrio, ¿ya? Iso viene de igualdad, ¿ya? Igualdad, o sea, la igualdad del equilibrio entre estos movimientos compensatorios por la diferenciación de densidades. Para poder entender esto, ya, a ver, no, voy a dejar de compartir un ratito, ya, descartar, porque si no, no van a escuchar lo que se está compartiendo. Ya, vamos a agregar sonido y vamos a compartir ahora sí. Ya, por ejemplo. El deporte les enseña disciplina, compromiso, respeto, perseverancia. La isostasia es un término proveniente de la geología que se refiere a una teoría que explica el estado de equilibrio que se da en las masas en el interior de la corteza terrestre. Esta teoría demuestra que las placas litosféricas se encuentran flotando sobre la astenosfera de la Tierra, de manera que, en función del espesor que tengan dichas placas, se encontrarán más o menos profundizadas en la capa inferior de la superficie, pues la densidad del cuerpo es el factor condicionante. Es decir, si tenemos una placa flotando a una determinada altura y sobre esta a lo largo del tiempo se forma un enorme sistema de glaciares, la placa sufrirá un aumento de su peso, por lo que el cuerpo se hundirá en la astenosfera, mientras que en caso de que estas masas de hielo se derritan, su densidad volverá a disminuir, por lo que la placa comenzará a emerger en dirección ascendente nuevamente, produciéndose un efecto similar al que sufren las tablas de madera sobre el agua. Estas flotan por naturaleza, pero a medida que aportemos peso sobre las maderas, irán hundiéndose poco a poco en el agua. Si repentinamente eliminamos la carga que tienen, volverán a su posición de flotación inicial, lo que resulta similar a los movimientos isostáticos.
A ver, chicos, entonces, para que esto quede, en este caso, lo que ustedes acaban de ver, un pequeño videíto, ya cortito, referente a este tema. Esto para poder entender, vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Con lo que ya ustedes han observado y con lo que estoy explicando, vamos a reforzar entonces esto. Entonces, cuando yo veo este gráfico y acabo de ver este video, entonces yo digo, ah, profesora, entonces la isostasia siempre está buscando el equilibrio, no olvides esto, ¿ya? Está basado en el principio de Arquímedes, o sea, se fundamenta esta teoría, se fundamenta acá. Entonces, basado en lo que es la teoría de la isostasia, es que se explica todos estos procesos compensatorios. O sea, cómo siempre se está buscando el equilibrio a través de estas, miren, estamos hablando de estas fuerzas verticales, o sea, no sentidas, no son bruscas, ¿ah? No es que son movimientos sísmicos ni nada, ¿no? Son lentos, son sostenidos. Entonces, en A, ¿qué dice, no? En la cordillera la corteza es más profunda. Al ser más profunda y encima hay capa de hielo acá que va a ejercer pues, que tiene mayor densidad. Hay un peso que va a generar, pues ir a la parte interna, ¿no? Ahora, la erosión retira materiales, o sea, este proceso erosivo es con las partes de los elementos externos que existen en la corteza. Entonces el hielo se desgasta la cordillera, ya no tiene esa mayor densidad y ¿qué va a pasar? Que la densidad va a ser menor. Entonces, lo que antes era un peso, así, vertical, ahora que va a generar un peso ascendente, o sea, va, como ya no pesa tanto, salta arriba, ¿no? Entonces dice, ¿no? La erosión retira materiales de las zonas más altas, activándose la recuperación isostática. O sea, lo que antes presionaba, ahora sí, ¿no? Esto resalta hacia arriba, ¿no? ¿Qué elevará la base de la cordillera? ¿No? Entonces, ¿qué dice en la C, profesora? Oh, miren, ya no existe la cordillera. La recuperación se distribuye regionalmente, por lo que no se producen grandes saltos laterales, ¿no? Entonces ha habido una recuperación y fíjense esta superficie, en este caso, pues vuelve a ser lineal. En un primer momento fue así, ¿no? Y vuelve a estar así, miren acá. Entonces son movimientos reversibles. ¿Por qué, profesora? Porque acá puede crearse otra vez una montaña y podemos empezar nuevamente con estos movimientos compensatorios. ¿Ya? Entonces dicen que todo esto, ¿ya? De los movimientos epirogénicos se ha dado basado en la teoría de la isostasia. ¿Listo? Muy bien. Ahora, estos son los movimientos orogénicos. Estos son movimientos horizontales, asociados a diversos procesos que se producen en las márgenes de las placas continentales. Profesora, ¿esto está asociado a las placas tectónicas? Sí, está asociado a las placas tectónicas, esto sí, movimientos orogénicos. Estos son movimientos bruscos. A ver, díganme ustedes, si son bruscos, ¿cómo los sentimos? Esto sí lo sientes fuerte. A ver, ¿cómo sentimos este tipo de movimientos? Temblores, ¿sí? Sí, claro, pues los temblores. Y ya viene, ¿ah? Ya vienen los temblores. Profesora, sí, sí, temblores, movimientos, sí. ¿Por qué? Porque está asociado a placas, pues. A las placas continentales. ¿Ya? Está asociado a las placas continentales. Bueno, y como hay interacción de placas, son movimientos orogénicos, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, acá, ¿ya? Como hemos dicho, en un primer momento de movimientos epirogénicos, miren esto, se fundamentan en la teoría de las placas tectónicas. O sea, su fundamento de estos movimientos orogénicos está en la teoría de placas tectónicas. Pregunta, ¿en qué se fundamentan los movimientos epirogénicos? A ver, acabamos de verlo. Los movimientos orogénicos se fundamentan, acá dice, en la teoría de las placas tectónicas. Los movimientos epirogénicos, ¿en qué se fundamentan? Isostasia. Muy bien. Se fundamentan en la teoría de la isostasia. Ojo con esto. ¿Ya? Espero que estén resaltando. O
sea, movimientos epirogénicos, ¿en qué se fundamenta? Teoría de la isostasia. ¿Listo? Movimientos, en este caso, orogénicos, ¿en qué se fundamenta? En la teoría de la tectónica de placas. Muy bien. Vamos a entender todo este proceso, por ejemplo, cuando hay la interacción de las placas, los movimientos son horizontales. Y ustedes saben, cuando son movimientos horizontales de esta forma, ¿qué pasa con la corteza? Esta es la corteza, ¿ya? Cuando hay este tipo de movimientos, cuando interactúan las placas, se da la formación de plegamientos, fallas, fosas marinas. Todo esto asociado a movimientos orogénicos. Ojo, asociado a movimientos orogénicos. En este caso, fíjense este gráfico. ¿Qué es esto? Lo que se ha formado, miren, una fuerza lateral por acá y otra fuerza lateral por acá. ¿Qué ha generado esta corteza? Ustedes saben que la corteza es plástica, moldeable, ¿ya? En algunos sectores no tanto, ¿no? Tienden a fracturarse, pero cuando es plástica y moldeable, miren lo que se forma. ¿Qué es esto? Una sinuosidad. Esto se conoce como un plegamiento, ¿ya? Este es un plegamiento. Y en el caso de plegamiento, ¿qué está interactuando? Estas dos fuerzas laterales, que hace que la corteza tenga a formar esos ascensos y descensos. La parte alta, estas son las montañas que se forman. La cordillera de los Andes es un sistema de plegamientos, por ejemplo, ¿no? La parte más alta, esto se conoce como anticlinales, ¿ya? Y las partes más bajas, sobre todo, ¿no? Estas depresiones, donde hay ríos, etcétera, formación de valles, sinclinales, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas zonas de depresión. Ahora, ¿qué pasa cuando tú interactúas la corteza con estos movimientos laterales y ¡pum!, se rompe? O sea, ya no se genera plegamiento, sino se forma una falla. ¿Ya? Una falla es una fractura de la superficie en gran medida, ¿no? Entonces, acá hay una deformación fuerte de la superficie. Entonces, miren, hay un gran desnivel, de un ascenso, en este caso, y un descenso considerable, ¿no? La parte baja, por ejemplo, esta depresión se conoce como graben, y la parte alta de esta falla se conoce como horst, ¿no? Profesora, entonces yo, por ejemplo, las mesetas andinas son estas partes altas, ¿no? Estas partes altas. O sea, el origen de las mesetas también tienden a ser orogénicos en su mayoría, ¿no? ¿Y qué sucede? Como cerca de estas mesetas hay estas depresiones, ¿no? Y acá hay, ¿qué cosa? Tenemos glaciales, se descongela el hielo y estas depresiones se llenan de agua y que está formando una laguna, ¿no? Y justamente las mesetas están asociadas a zonas donde te presentan mesetas, hay formación de lagunas, ¿no? Con este desnivel, ¿no? Justamente esto asociado a movimientos orogénicos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos, dice, y se menciona acá, hay otro, se activan las corrientes de convección. Consisten en corrientes ascendentes y descendentes en material del manto fluido. Miren, chicos, chicas. Rapidito vamos a este punto, ¿ya? A ver, ¿qué cosa, profesora? ¿Cómo se llama esta subcapa? A ver, 1700 grados de temperatura. Ya, acá tenemos a la corteza. ¿Listo? Estamos hablando de la astenosfera o estamos hablando del manto superior. ¿Qué encontramos en la astenosfera? Encontramos el estado plástico magmático, ¿no? Y esto debido a las altas temperaturas que se ejercen en esta subcapa. Muy cerca de acá está la corteza, ¿no? Y sabemos que por las altas temperaturas y las altas presiones que se ejercen en esta zona, en esta pequeña subcapa, el estado de la roca se disgrega fuertemente, ¿no? Y cuando se disgrega, vamos a generar, por ejemplo, esto, movimientos ascendentes que jalan la roca existente acá y la traen a la parte de la base, ¿no? Ascendentes y descendentes.
ascendentes, jala, jala, ¿no? Y se va a la base. Estas son las llamadas corrientes, ¿ya? Las corrientes convectivas, ¿ya? Estas son las corrientes convectivas. Entonces, cada vez que te hablen de corrientes convectivas, ¿a qué zona nos vamos a trasladar? Pues esta es zona de la astenosfera. Ahora, estas corrientes convectivas que van a generar pues ese ascenso y descenso del magma continuo, y llega un momento que este magma, ¿qué va a pasar con el magma? Asciende. Y cuando asciende, ¿ya dónde está? ¿Dónde se encuentra? En la corteza. Si todo lo que baja sube de temperatura, ¿qué pasa si yo voy al lado contrario? Este magma se va a enfriar porque la temperatura empieza a descender, ¿no? Entonces, al enfriarse el magma que está saliendo por fisuras, grietas, etcétera, ¿qué va a pasar? Pues miren, ¿ya? Se solidifica. Entonces, de esta manera se ha dado a entender, esto es una teoría, este se conoce como la teoría de las corrientes convectivas. Y esta teoría nos hace comprender cómo se formaron las placas tectónicas. Justamente estas son las placas, que son grandes baldosas que están ¿sobre quién? Sobre la astenosfera. Ahora, la pregunta, ¿se mueven las placas? Sí, se mueven. ¿Gracias a qué? A las corrientes convectivas. Estas placas pueden tener este sentido de desplazamiento, fíjense ustedes, ¿ya? Por la interacción de las flechitas, y nosotros podemos decir, profesora, estas placas van a colisionar, van a interactuar. Así es, cuando colisionan, estas placas generan que el magma ascienda, ¿no? A la corteza, y miren lo que ha formado, cordilleras, ¿no? Acá, en cambio, las placas están en sentido contrario, ¿y qué va a pasar? ¿Quién sale? El magma, ¿no? Fíjense ustedes, y también hay formación, se enfría este magma y hay formación también rocosa, en este caso de nuevo relieve. Entonces, cuando las placas van en mismo sentido, zona de, acá, zona de convergencia, ¿ya? Y cuando tienen sentido contrario, zona de divergencia. Y todo esto hay repercusión en la parte de la corteza, así es. Desde actividades sísmicas hasta la formación de nuevo relieve, ¿ya? Entonces, si nosotros entendemos esto, ¿qué quiere decir? Miren ustedes acá. Dice, se activan por corrientes de convección. Ahora ya entiendo de dónde vienen las corrientes de convección. ¿Qué dice? Consisten en corrientes ascendentes y descendentes del material en el manto fluido de la astenosfera. Entonces, esto está en constante movimiento, en constante interacción. Nada está quieto, como se dice, ¿no? Y si nosotros vemos el gráfico, oh, profesor, el magma, la astenosfera, las corrientes convectivas, y está generando la formación de diferentes relieves. ¿Ya? Entonces, entendemos esto y es por eso que nos vamos también a lo que es la teoría de la deriva continental, ¿no? Bueno, esto está más asociado porque algunos me han preguntado, me dicen, profesora, pero los continentes se han formado por movimientos epirogénicos, profesora. Sí, la consolidación de estos continentes, la compensación con respecto a la superficie de la parte oceánica, es correcto, pero ya vamos a tener, en este caso, que estos continentes se han desplazado, ¿no? Y asociados justamente a las placas. Y hemos visto que las placas tienen movimiento, sí. ¿Por qué corrientes? A ver, dime tú, ¿cuáles son las corrientes que hacen que las placas se desplacen? Convectivas. Las corrientes convectivas, ¿ya? Entonces, no olvidar esa partecita. Chicos, están en el salón, ¿no? Quiero ver que me está contestando solo una niña. Contesten ustedes también o escriban en el chat, ¿ya? También, ¿ya? Bueno. Y como hay movimiento de placas, obvio, pues parece que hay una teoría que se planteó por Albert Berner en 1915, ¿ya? Dicen que los continentes estuvieron unidos en algún primer momento, según él, hace unos 200 millones de años, a la que se denominaba Pangea. Acá está, todos unidos, ¿ya? Y a partir de acá se fragmentó en dos masas, ¿no? Estas dos masas, ¿cuáles son?
Tenemos ahí la Eurasia, ¿ya? La Eurasia, en este caso, ¿ya? Y Gondwana, ¿ya? La Eurasia y Gondwana. Hemisferio sur, Gondwana, hemisferio norte, este es norte y este es sur, en este caso, la Eurasia. Muy bien. Ahora, sostiene además que el desplazamiento de los continentes continúa. Profesora, ¿se están todavía desplazando hasta ahora? Sí, pues nada está quieto, todo está en constante movimiento. Entonces, parece que sí, parece que todavía seguimos en ese proceso de desplazamiento. Ahora, ¿qué evidencias presentó, no? Las evidencias sobre todo de distintos continentes y sobre todo entre África y Sudamérica. Fíjense en algún momento y encajan, si nosotros vemos los bordes continentales, encajan estos dos sectores, ¿no? Los restos fósiles que encontraron similares, estructura rocosa, montañosa, tiene el mismo periodo de edad, tipo de rocas también que lo conformaban en un primer momento, ¿no? Entonces todo esto va a generar sobre todo en algún momento pues establecer que existió esta llamada Pangea en algún momento de la formación de los continentes. ¿Se están desplazando? Sí, se desplazan y podemos ver que las teorías encajan en el caso de las corrientes convectivas, o sea, hay desplazamiento, ¿no? Profesora, ¿toda la superficie de la Tierra está cubierta de placas? Sí, todas, 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 no solamente continentales, hay placas oceánicas, ¿no? El caso de la placa pacífica, por ejemplo, el caso de la placa de Nazca, por ejemplo, también, ¿no? Pero fíjense, de acuerdo a las flechitas que ustedes observan acá, ¿ya? Nosotros vamos a interactuar y vamos a determinar qué tipo de desplazamiento tienen estas placas, ¿ya? ¿Qué tipo de desplazamiento tienen estas placas? Vamos a volver, voy a correr un poquito porque voy a volver de todas maneras al mapa. Tipos de límites de placas tectónicas. Esto es casi fijo en una pregunta, chicos. Siempre, chicas, ha venido esto, ¿ya? Y hay que tener en cuenta y saber desligar en qué consiste una de otra. Por ejemplo, el caso del límite convergente. Convergente vienen cuando las placas tienen esta interacción. Fíjense, las flechas. O sea, como que chocan, interaccionan las dos, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, acá se produce una zona de subducción y una zona de obducción. Esto sí hay que resaltarlo, porque estas dos forman parte del límite convergente. O sea, a ti te dicen límite convergente, puede ser subducción o puede ser obducción, ¿ya? Cuando te hablen de subducción es cuando se desplazan de esta forma, como está acá, las placas, ¿ya? Cuando uno es oceánica y la otra es continental, ¿ya? La obducción es cuando las dos son continentales. En el caso de las oceánicas y continentales, zona de subducción, hay diferenciación de densidades. En cambio acá las densidades son iguales, ¿ya? Tienden a ser relativamente iguales, ¿ya? Entonces, ¿cómo explicamos esto? Nos vamos entonces un ratito acá. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿ya? Y esto que quede ya como ejemplo para ustedes, hablamos de dos placas importantes. ¿Cuáles son estas dos placas importantes que interactúan en nuestro sector, sobre todo continental? ¿Ya? Nuestro sector continental, esta es la placa sudamericana, ¿ya? Y esta es la placa de Nazca. Y si nosotros hablamos de interacción de las placas, fíjense en este sentido, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Fíjense que la placa de Nazca es una placa oceánica y la placa sudamericana es una placa continental. Si esta es una placa oceánica y esta es una etapa, en este caso continental, fíjense por las flechas, ¿qué zona es? A ver, díganme ustedes, chicos, ya estoy mencionando más de una vez esto. ¿Qué zona es? ¿Zona de convergencia o zona de divergencia? A ver, ¿qué es convergencia? Convergencia. Ahora, ¿zona de obducción o zona de subducción? Subducción. Subducción de placas, ¿ya? Profesora, ¿por qué? Porque acá hay una placa oceánica y acá hay una placa continental. ¿Qué significa subducción? Que las dos, estas placas, tienen diferenciación de ¿qué? De densidades.
¿Quién tiene más densidad? Es la placa de Nazca. ¿Quién tiene menor densidad? Es la placa sudamericana. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener acá, por ejemplo, que la placa de Nazca se va ¿a dónde? Hasta la astenosfera. ¿Ya? Astenosfera, porque tiene mayor densidad. Y la que va encima de la placa de Nazca, ¿ya? La que va encima de la placa de Nazca va a ser la sudamericana, por la menor densidad. Entonces, en las márgenes de estas dos placas, ¿ya? Se produce la formación de grandes concavidades internas, a las que se fosas, ¿ya? Fosas. O sea, en una zona de convergencia, en una zona de subducción, cuando estas dos placas son diferentes en densidades, la que tiene mayor peso se va hasta la astenosfera y miren lo que está formando. En los fondos oceánicos, estas concavidades, así como un cañón, pero estrecho, pero profundo, esto se conoce como unas fosas. Y esto se da en las márgenes de estas dos placas. O sea, por ejemplo, es por eso cuando si te viene a ti una pregunta y te dice, profesora, una fosa está asociado a movimientos orogénicos o epirogénicos, ¿tú qué respondes? Ojo. A ver, orogénicos o epirogénicos, ¿a qué están asociadas las fosas? Si esto es convergencia de placas, está asociado a orogénicos. Orogénicos. ¿Ya? ¿Por qué, profesora? Porque está asociado a las placas. Todo lo que tenga asociarse con las placas tectónicas, formación de relieve, es orogénicos, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿ya? Profesora, entonces nosotros estamos acá, Perú. Profesora, nosotros tenemos en esta interacción de placas en una zona de subducción, ¿hay fosas? Sí, la fosa Callao, la fosa Perú-Chile, es la más profunda, por ejemplo, que compartimos con Chile, más de 6.000 metros de profundidad, por ejemplo, ¿ya? Y en esta zona de subducción, como las placas están que se subducen, miren lo que pasa. El magma sale y forma estos plegamientos. O sea, por la zona de convergencia, la zona de subducción que se ha formado, la cordillera, ¿ya? De los Andes. O sea, ha habido la formación de la cordillera de los Andes. Vamos a poner un grafiquito posterior donde ustedes van a ver, por ejemplo, ¿ya? Cómo es que se da la formación también y cómo se mueven las placas, que es alucinante ahora con la inteligencia artificial y todas estas cosas que podemos ver acá. Entonces, miren, vamos a agrandar, no es mi gráfico, pero miren, ya, fíjense ustedes, ¿no? Estas dos flechitas van a converger, son zona de convergencia. Esta es una placa oceánica, se va a las profundidades, miren acá, ¿no? Y acá encima de la de ella se subduce, es una zona de subducción y vamos a tener un límite convergente, ¿ya? Esto es un límite convergente de subducción de placas, por ejemplo. Profesora, ¿y la obducción? Bueno, la obducción es así. Vamos a borrar un poquito acá, ¿ya? La obducción es cuando las dos placas, por ejemplo, estas dos placas, ¿ya? Estas dos placas, ¿no? Estas dos placas, ¿ya? Es continental y esta es continental y miren el desplazamiento que tienen. Las dos van a interactuar. ¿Y qué sucede? Conforme van chocando, chocan, estas sí chocan, ¿eh? Sí convergen, no es que se subducen, sino se obducen y esto va a hacer esto. Conforme van haciendo más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, hay fuerzas laterales y esto va ascendiendo, así, va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y hasta que viene uno grandote así. El Himalaya, ¿no? Profesora, la cordillera, ¿no? El Everest, ahí está. Esto es una zona de obducción, ¿ya? Esto es una zona de obducción, por ejemplo. Convergencia de obducción, así es, ¿ya? Entonces, el límite convergente que da origen, cordilleras, fosas marinas, fallas, movimientos sísmicos, actividad volcánica, ¿no? Ejemplos, el Himalaya, obducción, y los Andes, subducción. ¿Listo? Ahora, en el caso del límite, el límite divergente es cuando las placas tienen desplazamiento contrario. Y saben una cosa, en un límite divergente estas dos placas son oceánicas.
Profesora, ¿quiere decir que esto acontece en los fondos oceánicos? Sí. Entonces, cuando las placas se separan, dejan una abertura. ¿Y quién sale? ¿Quién sale? El magma. Y cuando sale, fíjense lo que hace, se genera, más que nada, la solidificación del magma, porque ya está en la corteza. No olvides que la corteza es cialísima. Y esto hace que se forme una cordillera submarina en los fondos oceánicos. Y esto se conoce como una dorsal. Ha venido en pregunta de examen donde te dicen, ¿no? Una dorsal, ¿a qué límite pertenece, no? Imagínate que te venga esto en una pregunta. Divergente, no te olvides. Convergente, no. Transformante, no. Es divergente. La dorsal está asociada a un límite divergente. Zona de separación de placas. ¿Genera nueva litosfera oceánica? Claro. Claro que sí, ¿no? Formación de dorsales. Da origen a las dorsales oceánicas, Valle del Rift y movimientos sísmicos. Profesor, acá hay movimientos sísmicos, sí, pero no tanto como los convergentes. ¿Ah? Acá tienden a ser más estables. Acá, terrible, acá sí fuerte. Ya en el límite divergente y convergente, acá hay más movimiento sísmico. ¿Listo? Muy bien. Y por último, ya para irnos al mapa, tenemos el límite transformante. Límite transformante es cuando las placas se desplazan en sentido lateral. Y fíjate que uno está más alta que la otra, ¿no? Y es ahí donde se forma la falla. O sea, como hacen este movimiento lateral, 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 y acá lateral, 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 llega un momento que uno sube y otro baja, ¿no? Y ahí está generando una falla. Es una zona donde no se crea ni se destruye la litosfera. Ojo, que acá hay movimientos sísmicos, ¿ah? Igual. Las placas se deslizan de manera lateral respecto a la otra, dan origen a las fallas o movimientos sísmicos, ¿no? Justamente porque son movimientos son laterales, ¿no? Hacen esto y llega esto a subir y el otro a bajar, ¿no? Y hay un desnivel, así como una escalerita, uno más arriba, otros abajo, y esto ya se genera como una falla. Bueno, vamos al mapa. Por ejemplo, ya, miren, esta zona entre la placa africana y la placa sudamericana, ¿qué será? ¿Zona qué? ¿Divergente o convergente? A ver, chicos, chicas. Placa africana. Divergente. 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 Profesora, ¿quiere decir que en toda esta zona, si es divergente, hay formación de dorsales? Pues sí, pues acá está la dorsal del Atlántico, norte, mesoatlántica, etcétera. Toda esta zona de dorsales. Profesora, acá también hay dorsales, claro, divergente. Mira, dorsal de Nazca, acá está, entre la placa pacífica y la de Nazca, divergente. ¿Ya? Y la otra, ¿cuál es? Miren esta, todo lo que está de rojito. Y según la leyenda, fosas oceánicas. Y las fosas están asociadas a zona de... A ver, dime tú, ¿qué zona es esta zona rojita? Miren la interacción de las placas, ¿cómo son? A ver, miren cómo son las acá. Convergencia. Convergencia. Ahora dime tú, subducción o obducción. Subducción. Subducción de placas. Todo lo que está de rojito, ya, es fosas. Y las fosas oceánicas están asociadas a subducción de placas. Profesora, por acá hay... Todo esto está lleno de fosas, así es. No te olvides que la fosa más profunda del mundo está en este sector de Oceanía, ¿no? 11.000 metros bajo el nivel del mar. Ya, zona de convergencia, subducción de placas. ¿Y esta qué es? A ver, te voy a poner de verde, de verde, de verde, de verde, de verde, de verde, de verde. ¿Qué zona será esta? Ya no es transformante, ¿no? Esto es transformante. Profesora, acá está la famosa falla de San Andrés, claro, pues. Dicen que la península, en este caso de California, en algún momento se va a desprender, ¿no? De la zona de América del Norte. Falla transformante, ¿hay actividad sísmica acá? Así es, ¿ya? Entonces vamos a tener esa situación. Miren, voy a aclarar esta partecita que una vez me hicieron una pregunta. Zona de divergencia, me dijeron, profesora, ¿qué tiene que ver el Valle del Rift acá? Yo sé que el Valle del Rift está en África, pero divergencia, profesora, mira pues, acá, mira esto, ¿ya? Mira esto, ¿ya?
Es zona de divergencia, sí, miren, pero en la zona continental, ¿ah? Miren, esta es la placa africana por este lado y esta es la placa de Somalí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta zona del Valle del Rif, es por eso dicen que el Valle del Rif es una gran fractura geológica. ¿Se está rompiendo? Sí, 50.000 años dicen, ¿no? Se va a desprender de África. Esta partecita se desprende por ser una zona de divergencia. ¿Ya? Está asociado a eso, por eso se menciona también lo que es el Valle del Rif. Miren esto. A ver, no sé si se ve. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos. Produce los volcanes. Crea las montañas. Y tras millones de años, mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos. Y se pueden mover de 3 formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando 2 placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando 2 placas presionan la una contra la otra, se pueden producir 2 efectos. Si las 2 placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica de mayor densidad se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Muy bien, chicos, esto es para completar y más o menos para que ustedes vean cómo se desplaza, ¿no? Acá, por ejemplo, la placa de Nazca sería esta, ¿no? La que tiene mayor densidad. Y miren cómo el magma asciende, justamente es lo que vamos a ver. Y ¡fum! Erupción volcánica, ¿ya? Para que ustedes puedan tener esa idea en su cabecita y cada vez que les venga estos términos, ustedes simplemente no se compliquen y puedan responder fácilmente. De eso se trata. A ver, ¿qué he dicho que es vulcanismo? Desplazamiento del magma. Alguien que me diga acá, ¿dónde está el magma? La astenosfera. A través de grietas, a través de fisuras, ¿ya? Y miren lo que dice acá, que no quiero que complique lo que estamos estudiando, ¿no? Si el magma, o sea, si nosotros hablamos de vulcanismo, y vulcanismo es simplemente, esta es la astenosfera, ¿ya? La astenosfera, y vulcanismo es cuando el magma se desplaza de esta manera, ¿ya? Eso es vulcanismo, es el desplazamiento del magma. ¿Qué cosa es cuando dice se origina? En zonas de divergencia y zonas de convergencia de placas. Profesora, ahí viene mi trauma. No te olvides, vulcanismo es el ascenso simplemente de la astenosfera a la corteza del magma. Puede serlo de varias formas, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿dónde se origina? Y la respuesta, zonas de divergencia y zonas de convergencia. Estos términos ya no te deben asustar. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver, ¿ya? Zona de convergencia y zona de divergencia. Acá está asociado también a vulcanismo. Los dos están asociados a vulcanismo. ¿Por qué?
Porque en una zona de convergencia, ¿quién asciende? ¿Quién asciende? ¿Quién asciende? El magma. O sea, de esta manera se origina el magma y se desplaza. Y cuando se desplaza, ¿qué cosa es? Vulcanismo. Y también en una zona de límite divergente, ¿no? Que cuando las placas se separan, ¿quién sale? ¿Quién sale? El magma. Y este desplazamiento, ¿cómo se llama? Vulcanismo. Entonces tiene dos orígenes el vulcanismo, ¿no? Ahí nosotros podemos en este caso, hoy ya no queremos, o ¿qué pasó acá? Ya. Vamos a tener acá, por ejemplo, acá no me quiere hacer caso, vamos a ver dos tipos, ¿ya? Acá cuando dicen el origen del vulcanismo, acá está, estas dos. Cuando ustedes lean, zona de divergencia y zona de, en este caso, de convergencia. Ahora, en ese desplazamiento del vulcanismo hay tipos de vulcanismo, o sea, cuando el magma se desplaza o se queda de la parte interna o sale la parte externa. Cuando se queda en la parte interna de la corteza, ojo, estos ya están en la corteza, estos dos ya están en la corteza, ¿ya? El magma en el interior se rellena por, ahí encuentra fisuras, encuentra en este caso espacios con cavidades abiertas, ¿no? Y lo rellena. Entonces, y ya no sale a la parte externa, eso es magmatismo intrusivo o plutónico, ¿no? Por ejemplo, forma plutones, lacolitos, que son especies de consolidación de magma interna que forman una especie de domo también en la parte externa, sil, cuando son así horizontales, diques, fíjense como tienen una forma, una parte tubular, por ejemplo, recta, ¿no? Entonces, estos son, en este caso, asociados a magmatismo intrusivo, ¿ya? ¿Cuándo es extrusivo volcánico? Ya cuando el magma sale a través de una erupción volcánica. Y sabemos pues esto debido a las corrientes convectivas o también asociado a divergencia o convergencia de placas sobre todo, ¿no? Entonces erupciona el volcán y de esa manera nosotros podemos estar generando pues ya pues mantos de lava, hay estado piroplástico, ¿no? Asociado también a magmatismo extrusivo, las fuentes termales. Profesora, ¿por qué las fuentes termales? Porque la lava capta el agua externa o interna, la calienta, bueno, cambia el agua en estado físico, químico y temperatura, ¿no? Y ahí encontramos las zonas de aguas termales, la formación de geysers, ¿no? Emisiones de agua, vapor en estado de temperatura alta, ¿no? Tenemos ahí las dorsales oceánicas también, ojo, dorsales oceánicas, están asociados a magmatismo extrusivo. Profesora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mira, si hablamos de límite divergente, el magma sale y cuando ya sale, esto ya es magmatismo extrusivo, ¿ya? ¿Y qué está formando? Dorsales, no olvidemos, ¿ya? Está formando sobre todo dorsales. Uy, acá no quiere en este caso correrse. Muy bien, chicos, entonces esto asociado, no olvidemos, magmatismo. Puede parecer insignificante. En este pero los caso, efectos intrusivo. son terroríficos. Por acá me quiere jugar una pasadita. Es lo que provoca los terremotos. Produce los volcanes. Vamos a... Crea las montañas. Vamos a cortar esto. Ahora sí, vamos al otro tema relacionado con lo que son sismos y seísmos, rapidito para terminar esta parte. Hablamos de cómo se generan los sismos, la interacción de placas, ya, proceso paulatino, progresivo, constante de liberación súbita de energía, debido a los cambios de estados de esfuerzo, de las deformaciones, desplazamiento recogido a través de la resistencia de materiales rocosos, de la corteza terrestre, etc. Bueno, conclusión, sismos o seísmos, ¿es lo mismo? Sí. Asociados a tectónica de placas y en algunos casos asociado a vulcanismo. O sea, esta liberación de ondas es de la parte interna de la Tierra. Y también se produce las ondas sísmicas en la parte de la superficie, así es, ¿ya? Pero donde se está realizando el movimiento sísmico, donde se produce el movimiento sísmico, ahí encontramos el hipocentro o foco. Y en esta parte interna, donde es el foco o el hipocentro, es donde se generan estas ondas internas. Las P, que son las longitudinales, y las S secundarias, que son transversales, ¿no?
Ahora, las P longitudinales se producen a partir del hipocentro y estas también hipocentro. Ojo, que han venido preguntas relacionadas a esto también, ¿ya? Ahora, las longitudinales son de gran velocidad. Son las más veloces, ¿no? Ellas atraviesan, en este caso, cualquier estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso, y permanecen con su velocidad. Supuestamente las ondas sísmicas tienen esto, ¿no? Ya. Imagínate que estas son las ondas sísmicas a este ritmo que yo los dibujo. Imagínate más veloz. Hazlo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido y ya es tan rápido que ya es lineal. Por eso dicen longitudinal, ¿no? Profesora, ¿estas ondas sísmicas yo las percibo? Sí. Mira, cuando viene un movimiento sísmico a veces viene como un ruido. Es tan veloz que a veces lo escuchas primero como un ruido y luego viene el remesón, ¿no? Por ahí, mira los objetos, esos objetos que tiemblan. Tienes un florero, por ejemplo, ya tienes un florero acá, ¿no? Acá están tus flores, ¿ya? Y de pronto vienen las ondas longitudinales y hacen esto nada más. O sea, tú vas a ver al florero que tiembla. Esas son las ondas P, ¿ya? Ahora, las secundarias o transversales también nacen acá. Estas sí son destructivas, Estas sí te destruyen, ¿ya? Estas son lentas y se vuelven más lentas si no encuentran estado sólido, o sea, líquido, gaseoso, encuentran semisólido, se vuelven muy lentas, pero solo se desplazan por el estado sólido. Estas sí son así, y son transversales, ¿ya? Por ejemplo, si tu florero estaba acá, así, en este caso, con las ondas P, temblaban de esta manera, con las ondas S, ¿qué pasa con tu florero? Tu florero se cae, ¿ya? Tu florero se cae y se rompe tu flores por otro lado, ¿no? Tienden a caerse los objetos ya porque tiende a ser más destructivo, ¿ya? Ahora, en el caso del hipocentro, trazamos una línea recta hacia la parte externa donde estamos nosotros, ¿ya? Esto se conoce como profundidad. Chicos, cuando vienen los reportes, creo que hay un ejercicio en la pregunta, cuando hay un reporte y dice profundidad, 20 kilómetros, 30 kilómetros, ahí está ubicado el hipocentro, ¿ya? Eso es el hipocentro. Pero cuando te dice, ¿no? Al noreste de Lima, ¿ya? Así, te dan orientación, te dan lugar, eso es el epicentro o en este caso, epifoco, ¿ya? ¿Qué nos conviene? Estar lejos del epicentro, pues, ¿no? Porque los destrozos son mayores cuando estamos más cerca del epicentro, ¿no? Y ahí, pues, ahí, líbrame, Señor, ya saben ustedes sus mochilas, en este caso cuando viene una actividad sísmica, pero lo que no quisiéramos es que se forman estas sí se forman exclusivamente en la superficie, son las ondas de Rayleigh y las de Love, ¿ya? Estas se forman a partir del epicentro, ¿ya? Tienden a formarse a partir del epicentro. Chicos, estos son altamente destructivas, ¿ya? Altamente destructivas sobre todo. Muy bien, vamos a pasar por la cuestión de tiempo, vamos a lo que es las escalas sísmicas. ¿Cuáles son las escalas sísmicas que hay que conocer? Esta es magnitud local, que todavía en algunos casos lo están utilizando, también conocida como escala de Richter, ¿ya? Mide la energía liberada del foco y solamente llega a medir hasta 6,5 grados porque tiende a deformarse esta escala, o sea, no te da la medición exacta, ¿ya? Es una escala logarítmica, sí, como ustedes ven acá, pero hay una cierta deformación que se da. ¿Cuál es la que más se utiliza hoy en día? Esta, magnitud del momento. Es más acertada, es la más utilizada. Fija, mide sismos pequeños y grandes. ¿Qué mide? Mide hasta cómo se desplaza la placa. O sea, todo mide, ¿ya? Energía liberada en un terremoto. Dicen que va y sobrepasa los 10 grados, incluso magnitud del momento, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para una eventualidad sísmica. Y la escala de Mercalli modificada, ya, es de acuerdo a lo que nosotros hemos percibido de una actividad sísmica. Permite evaluar la intensidad. Esta partecita, chicos, mientras ustedes, por ejemplo, dicen magnitud local, energía liberada,
¿ya? Energía total, por ejemplo, este es magnitud local, Richter, hasta 6,5, hay que tener en cuenta esto. Magnitud del momento, MW, que es más completa. Cuando te digan, cuando te pongan en un examen esto, que han venido ya, Mercalli modificada, y te piden intensidad, ¿ya? Intensidad, esto es Mercalli modificada, va de 1 grado hasta los 12 grados, pero en números romanos. Entonces, ¿qué mide Mercalli? Los daños que ha hecho un movimiento sísmico. ¿Cómo lo percibimos nosotros? Por ejemplo, si se han caído puentes, se han roto pistas, se han caído casas, o sea, destrozos, daños que ha habido en la superficie, eso es lo que mide Mercalli, ¿ya? Consta de 12 valores en números romanos que son perceptibles y se producen por las grandes destrucciones, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Profesora, ¿los tsunamis son producto de la actividad sísmica? Sí, en algunos casos sí, ¿ya? Y esto relacionado, por ejemplo, ocurre, acá dice, es un fenómeno que ocurre en el mar, generado principalmente por el disturbio sísmico, que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua originado en un tren de ondas largas. Miren, acá empieza a temblar y miren lo que sube. Una gran presión se eleva de agua y sabemos que todo lo que sube tiene que bajar y miren cómo baja, ¿no? Con fuerza y formando olas. Es por eso que cuando acá sube, y acá estamos cerca de la costa, el mar tiende, el litoral, o sea, la parte del litoral costero tiende a alejarse, ¿no? Entonces algunos dicen, profesora, yo quiero ver el tsunami. Anda a ver. Y esto significa pues que estas olas vienen con gran velocidad y en este caso arrasan con lo que encuentran, ¿ya? Ahí tenemos para que vean, bueno, esto es cercano y pegado al litoral costero. Miren cómo arrasó finalmente con la zona del tsunami de Indonesia el 2004. Para que vean esto, miren cómo se produce. Está asociado a desplazamiento, no necesariamente a lo que es actividad sísmica. Puede haber un desplazamiento interno en los fondos oceánicos. Es como que tú movieras el agua. Imagínate mover todo el océano, genera esto, ¿no? Miren, hay un desplazamiento acá, interno, ¿ya? Puede ser una onda sísmica también que lo produzca y se levanta el agua y miren cómo se forman estas olas hacia arriba y que se desplazan alrededor, ¿no? Es por eso que cuando hay un movimiento sísmico o un tsunami que se va a producir en Japón, nosotros tenemos que estar alerta en la zona del otro lado del Pacífico, como es el caso del Perú, ¿no? Ya, para que vean sobre todo esta parte. Bueno, vamos entonces acá, principales desastres de origen sísmico. Uno de ellos es Chimbote 1970, esto es de Chincha, Pisco, Ica el año 2007. Ustedes creo que estaban pues muy niñitos por ahí, ya, o algunos todavía no, de repente. Profundidad, miren, 30 kilómetros, foco, este es el foco, epicentro, miren que te ponen oeste, ya, kilómetros de Chimbote, este es el epicentro, la magnitud 7,8 escala de Richter. Profesora, ¿por qué si solamente 6,5 es Richter? Jóvenes, en la escala, en el terremoto de 1970, hasta ahí todavía se utilizaba Richter, por eso quedó con esa información. Pasado acá, ya estamos hablando, por ejemplo, 7,9 magnitud del momento en el año 2007. Bueno, escala de intensidad, fíjense qué es esto, Mercalli, ¿no? Intensidad Mercalli, 7,8, Mercalli modificada. ¿Por qué tantos muertos, profesora? 67.000 muertos, así es. Fuerte fue esto. Solo hubo este movimiento sísmico tuvo una consecuencia, que parte del Huascarán se desprenda y genere un aluvión que arrase con toda la población de Yungay en 1970. Es por eso que prácticamente esta población murió enterrada. Hay desaparecidos hasta la fecha que no han sido encontrados nunca, ¿no? Por eso la cantidad. Y es por eso que a partir de 1970 el Perú creó lo que es defensa civil en el Perú, ¿no? Esto fue noticia en el mundo en 1970, ¿no? Luego, viene este terremoto, el año 2007, 597 muertos, damnificados considerables, cientos de miles de damnificados que tuvo el terremoto de Ica el 2007, ¿no?
Chicos, tenemos que estar preparados por una eventualidad sísmica, ¿ya? Somos un país altamente sísmico, interactúan las placas de Nazca y Sudamericana. Que no sepas y te mate un terremoto a ti es porque no has tenido, en este caso, a prever esto. ¿Es un proceso natural? Sí. Profesora, ¿qué hago? Chicos, por algo les viene esto de estar haciendo simulacros, ¿ya? Un simulacro, ¿para qué te sirve? Así como tú vas a tu simulacro para tu examen, para ver cómo estás, cómo vas a rendir, igualito en tu casa, ¿no? Un domingo se reúnen toda la familia y dicen, oye, si pasa un terremoto, ¿dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué haces? Ya, tú agarras a Firulais, tú agarras a la abuelita, tú agarras la planta, tú agarras... pero ya uno tiene, ya sabe lo que va a hacer. Porque si no haces esos simulacros cuando pasa una eventualidad sísmica, ahí viene la desesperación, el pánico, y a veces eso es lo que matan a la gente, ¿ya? Entonces, estar prevenidos, tenemos que estar... Yo creo que hoy en día el Estado no se va a preocupar en ti, al menos te va a mandar la alerta, pero aunque sea tarde, pero te va a mandar la alerta, pero uno tiene que preocuparse por los suyos, y así es que a prevenir. Muy bien, chicos, miren, en este ejercicio rapidito te doy una orientación, porque yo deseo que tú resuelvas esto. Yo no te, ¿para qué sirve? Digo, ¿para qué te resuelvo si ustedes deben resolver esto? La cordillera de las Cascadas se extiende frente a la costa del Pacífico de América del Norte, desde el sur de Canadá hasta el norte de California. Esta cadena montañosa es resultado de la subducción de placas de Juan de Fuca debajo del borde oeste de la placa norteamericana. Acá te está dando una gran información, ¿ya? Te está diciendo que esto se ha formado, esta cordillera se ha formado por la subducción de la placa de Juan de Fuca debajo del borde oeste de la placa norteamericana. Con esto ya puedes resolver esta pregunta, porque ya te está diciendo, por ejemplo, el primero dice, la referida cadena se localiza en una zona de divergencia. ¿Cómo puedes marcar verdadero si es una zona de subducción? Y una zona de subducción es una zona de convergencia, ¿ya? Esto sería falso. Tenemos los movimientos epirogénicos son los responsables. No, pues, ¿ya? ¿Te das cuenta? El litoral occidental de Estados Unidos está expuesto a una intensa sismicidad, en este caso, correcto, ya que estamos hablando, si tú quieres poner ahí, por ejemplo, vamos acá, ya, vamos acá, vamos a poner, acá están las placas, ya, vamos a poner las placas, que te dice la placa de las Cascadas, en la costa del Pacífico de América del Norte, ya, está entre la placa de Juan de Fuca, ya, tenemos acá, creo que acá nos sale la placa Juan de Fuca, no sale, creo que en la otra sí, pero para que ustedes puedan observar, ya, acá creo que en la pregunta misma, acá les han puesto, no les han puesto, pero bueno, acá tampoco. Bueno, dice, el litoral de Estados Unidos está expuesto a una intensa sismicidad. Sí, esto es correcto porque está en una zona de convergencia de placas. ¿Ya? Está asociado a esto porque acá también lo puedes sacar de la información. Porque si te dice una zona de subducción, es una zona de intensidad sísmica, sí, de acá sacas la información también. Yo quería ver por el caso del mapita, pero no. Y dice, Juan de Fuca es una placa oceánica que subduce debajo de una placa, y te lo dice acá, debajo del borde oeste de la placa norteamericana, te lo dice, y esto es verdadero, ¿no? Clave E, ¿ya? De esta manera, chicos, chicas, por favor, podamos resolver las preguntas. El caso también de esto es fácil, no se compliquen con respecto a esto también. Cualquier cosa tienen las consultas académicas donde pueden ingresar y también resolver esta parte del tema de geografía, ¿ya? Yo creo que con todo lo que hemos explicado estamos listos para resolver estas preguntas sin ningún problema. Mi idea es que ustedes lo resuelvan, porque de qué vale que yo lo resuelva y a veces ustedes pues se contentan con eso nada más, ¿no? Yo quiero crear ese conflicto para ustedes. Muy bien, vamos a la parte
de cívica, ya, en el caso de cívica, y antes para continuar, por favor, necesito, por favor, vida. A ver, ¿estamos en el salón o no estamos en el salón? A ver, chicos, chicas, ¿estamos en el salón? ¿No estamos en el salón? Sí, Sebastián, ya Diego, Danilo, Nicole. ¿Nadie más? Ya, ¿sí? ¿Todos ahí? A ver, vámonos rápido. Muy bien, ahí me dan manitos también por ahí, no lo vi, pero vamos. Miren. ¿De qué vamos a ver en esta parte para poder encajar las semanas que hemos estado viendo? ¿No? Profesora, otra vez derechos humanos, profesora. Lo que pasa es que este es derecho internacional, ojo, internacional. Quiere decir que hay instituciones fuera de nuestro país que también protegen los derechos humanos, ¿no? Una de corte universal es la Declaración de los Derechos. Hay organismos internacionales también de protección de derechos, el caso de la Corte, el caso de la Convención, y organismos de protección y promoción en el caso del Perú, ¿ya? Que son organismos no públicos, ¿ya? Son organismos sobre todo, en el caso, hay del Estado peruano también, pero estos son organismos agrupados en defensa de los derechos humanos. Vamos a ver, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esta declaración que fue emitida el 10 de diciembre de 1948 en Francia, 30 artículos basados en lo que es la parte civil, política, económica, social, cultural, que es la base de la estructura de los derechos humanos, y esto a favor de todo ser humano que existe en el planeta Tierra, ¿no? Profesora, yo por ser humano nada más tengo acceso a esta declaración. Así es, se ha declarado de manera universal la protección de los derechos humanos de todo ser humano que existe. Esto después de los acontecimientos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Profesora, pero yo soy de Corea del Norte, ¿también tengo derechos humanos? Bueno, no te olvides que hay un artículo que habla de la libre determinación de los pueblos, o sea, nadie puede interponerse ante eso. Si este país tiene un sistema de gobierno, ningún país en el mundo puede intervenir en ese sistema, ¿no? Ahora, si tú llegas a salir de Corea, de ese lugar, de ese país, por ejemplo, y te quieres refugiar en un país nuevo, ¿ya? Ese país, si tiene esta jurisdicción, si aplica y reconoce esta universalidad de los derechos humanos, te acoge como asilado, protegiendo tus derechos humanos. Entonces tú puedes hacer eso y por eso muchos de Corea o estos países han escapado a otras jurisdicciones, Estados Unidos, el norte del se van a los países europeos. ¿Para qué? Para que sobre todo se le reconozca esta universalidad de los derechos humanos, ¿no? Por eso le dan educación, vivienda, salud. Igual los migrantes que llegaron al Perú, tú ahí rasgándote las vestiduras y decías, ¿no? Ay, ¿cómo le dan a ellos y a mí no? Es un derecho universal. La salud, la educación, es un derecho universal. Ahora, que ellos tengan acceder a eso es parte de su derecho, no podemos excluirlos, ni menos que son niños todavía, ¿no? Entonces es para todos, ¿ya? Es por eso que algunos derechos que se contemplan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí está, los llamados civiles y políticos. Son más sobre todo acá, ya cuando hablamos de esta, sobre todo esta distinción de derechos civiles, de derechos económicos, sociales, culturales, van entre lo que es la segunda y la tercera generación, ¿no? O sea, porque primera generación civiles políticos, económicos, sociales, culturales, segunda generación, ¿no? Entonces están inmersos más acá. Ahora, estos instrumentos internacionales, porque no olvidemos, dentro del Estado, cada Estado, ¿ya?, tiene su jurisdicción para proteger a este ser humano, llamado individuo, llamado humano, ciudadano, que el Estado tiene la obligación de promover y proteger los derechos humanos en su país. Ahora, este Estado también se afilia a estos organismos internacionales para seguir protegiendo lo que es los derechos humanos a nivel internacional.
Ahora, esto según la ONU, ¿ya? ¿Qué significa ONU? Organismo de las Naciones Unidas. Entonces, en la Asamblea, ¿ya? Se establece la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La carta vendría a ser algo como el estatuto mayor, ¿no? Que de ahí se incorporan estos tratados, estos convenios, estas declaraciones para proteger en este caso, a todo ser humano y ser reconocidos de manera internacional estos mecanismos de protección de derechos humanos. Algo así como la Biblia, ¿no? O sea, la ONU aprueba esta carta internacional y en esta carta internacional, ¿qué encontramos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto es voluntario para los estados, ¿ya? Y acabamos de decirlo, esto proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, en el caso del Perú, lo aprobamos en 1959 en una resolución legislativa, ¿ya? Pero ojo, ¿ya? Esto recién entra de carácter legal en la Constitución de 1979. Mira cuánto tiempo pasó. No olvidemos que estábamos en un régimen autoritario en el Perú, ¿no? Ya en la Constitución de 1979 fue aplicado esto de la Declaración de los Derechos Humanos en el Perú. Ahora, por ejemplo, y también se crean los pactos internacionales, que estos son jurídicamente vinculantes para todo Estado, donde entran en vigor estos pactos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en 1976. Ahora, ¿qué tienen en común? Dicen jurídicamente vinculantes porque son obligatorios, ¿ya? Obligatorios por parte de los estados que tienen que cumplirlos. Ahora, ¿qué sucede? El artículo 1 de cada pacto tiene en común esto, ¿no? Es algo que tienden a establecer, ¿no? Que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación. O sea, tú no te puedes meter cómo gobierna, ¿ya? ¿Qué sistema de gobierno tiene y qué aplica en sus leyes cada país? Son libres. Y en relación a estos derechos mencionados, ¿no? Que según este derecho tienen libertad para elegir su estatus político, lograr su desarrollo económico, social y cultural, ¿no? Tú no puedes ser de un país y entrar a otro país y decir, voy a denunciar a este país porque no reconoce mis derechos, que en mi país sí me reconoce. O sea, tu país puede tener una ley, ¿ya? Que diga que puede ingresar a tu país. Cualquier persona de otro país puede ingresar, un extranjero puede ingresar a tu país, incluso si tiene antecedentes penales. Entonces tú te vas, por ejemplo, a otro país y en este país dicen, no, acá no ingresan los que tienen antecedentes penales. Y tú todavía reclamas, porque en mi país sí dicen que pueden ingresar, ¿por qué tú no me dejas ingresar? No, pues. Todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación. Ellos eligen su estatus en todo sentido, ¿ya? Y tú por ser que en tu país lo hagan, no necesariamente en tu país lo van a hacer. Se respeta esa condición, ¿ya? Por la igualdad, por esto del respeto a las condiciones que tiene cada país. Cada país. Ahora, como esto es un organismo internacional, seguimos en la ONU. Profesora, ¿nosotros pertenecemos a la ONU? Claro que sí, ¿ya? Se crea esta corte y la corte, en este caso, es internacional de justicia. ¿Quiénes acceden a esta corte? Es estados, ¿ya? Estado versus estado. ¿Qué pasa con estos estados? Han entrado en conflicto. Profesora, yo soy Juancito y tengo un problema con Pepito. No, personas individuales no. Solamente a la corte acceden estados que están en controversia. ¿Por qué se crea la corte? Justamente para que estas situaciones de controversia o situaciones internacionales no quebranten la paz, o sea, no se vayan al conflicto de guerra. Aunque en otros lugares esto no sirvió. Bueno, para tú acceder a la corte tienes que denunciar al país. No es que la corte viene y va, ay, mira, Ucrania y Rusia se están peleando, entonces yo intervengo. No, así no es. Tú tienes como país que denunciar, exigir justicia a la corte, una de las partes, para entrar al proceso de justicia por parte de la corte. ¿Ya? Ahora,
Son 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad y cumplen mandatos de 9 años. Y estos magistrados, pues en su mayoría son de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay en este caso, pues, británicos, ¿no? En un momento estuvo la Unión Soviética, rusos, ¿no? Hay presentes acá diversos. Incluso hubo un representante del Perú en algún momento, pero estos 15 magistrados elegidos cada 9 años, ¿ya? Ellos son los que deciden. Ahora, no es que deciden en un año, deciden pues en años, ¿no? En el caso del Perú, que demandamos a la Corte Internacional de Justicia por la diferenciación de frontera marítima con Chile. Nosotros tuvimos que recurrir a la Corte, ¿no? Y Chile, como pertenece ya a este organismo internacional, pues tenía que ser juzgado también, y lo que dice la Corte es inapelable y tiene que ser cumplido por los estados, ¿no? Entonces, se recurre justamente, ahí está la sede, este es el Palacio de la Paz, la ciudad de La Haya en los Países Bajos, ¿no? Entonces, encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre estados y de emitir opiniones consultivas respecto a sus cuestiones jurídicas, ¿no? A veces hay un tratado entre estos dos países que han firmado y no hay coherencia en ese tratado, de repente, la Corte puede resolver también este tipo de casos, no solamente pues que, ay, mira, que esta es mi frontera, que esta es mi frontera, no. También hay tratados a veces que se han firmado y no pueden resolver mediante ese tratado, y la Corte puede interpretar esto y dar una solución, lo puede hacer, ¿ya? Pero no olvidemos, esto es entre estados, ¿ya? Profesora, yo soy Pepito Juancito. Ahora sí, esto es OEA, ojo, ¿ya? No confundan. Lo anterior es una corte a nivel internacional, pero es a nivel ONU. Esto es a nivel OEA, que significa Organización de Estados Americanos. Justamente esta organización va a crear lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un sistema, ¿qué cosa es? Un conjunto, ¿no?, de organismos para que van a tener como fin, ¿qué cosa? La protección, promoción de derechos humanos. Y justamente ese sistema está basado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José, suscrita en 1969 y recién ingresó en vigencia en 1978. Ahora, el Pacto de San José, ya, este Pacto de San José, que hoy todo el mundo habla del Pacto de San José, dicen que el Perú debería salirse del Pacto de San José. Mira, nos traería pros y contras de repente. Por ejemplo, Alberto Fujimori nos sacó del Pacto de San José, ¿no? Entonces, mira las transgresiones que se dieron de derechos humanos, de repente el no respeto, y esto generó pues un problema a nivel de índole internacional. Ese es el problema, ¿no? Que afuera, a ver, si tú fueras un inversionista, ¿cómo entrarías al Perú si acá no se respetan los derechos? Entonces ahí generaría una situación de no inversión, de repente parte económica, turística. O sea, ¿cómo vienes tú a un país donde acá no se respetan los derechos humanos? Entonces no hay una convención que los proteja de repente, ¿no? Pero dice que las leyes podrían establecer esa protección. Pero bueno, todo es una controversia. Pero ¿cómo funciona esto, no? ¿Cómo funciona? Está la comisión, miren, esto es comisión y esta es la corte. Tienen el mismo nombre, lo único que cambia esto es Comisión Interamericana de Derechos Humanos y este es Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un órgano jurisdiccional, por algo es corte, y esto es un órgano no judicial de la OEA. La comisión ¿qué se encarga? Promover, observar la defensa de los derechos humanos, ejercicio de su mandato, ¿ya?, de la conciencia de los derechos humanos de los pueblos de América. Personas o entidades pueden recurrir a la comisión. Su sede está en Washington. 7 miembros elegidos por la Asamblea General. Mira, Estados Unidos pone la sede, pero Estados Unidos no pertenece al Pacto de San José. Increíble. Bueno, chicos, profesora, yo soy Pepito Juancito. Quiero recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandar al Estado peruano. Muy bien, Pepito Juancito. Lo que pasa es que para tú recurrir a este organismo internacional de Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención,
tienes que agotar toda índole de justicia en tu país. O sea, tienes que haber llegado hasta la Corte Suprema de Justicia en el Perú. Esto es poder judicial, incluso órganos, en este caso aledaños, como el caso del Tribunal Constitucional, etcétera. O sea, has agotado toda instancia de justicia en tu país y no te han hecho caso. Te han vulnerado tus derechos humanos. Tú puedes recurrir a la Corte, sí, pero el que te va a recibir en primer lugar tu caso es la comisión, ¿ya? La comisión va a decir si es o no es factible que tu caso pase a la Corte. Si dice sí, muy bien, entonces el que va a juzgar qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera ser esto, ¿no? El versus entre qué va a ser Pepito Juancito versus el Estado, ¿ya? Acá van a examinar, emitir sentencias en casos de violaciones de derechos humanos, ¿ya? El fallo es definitivo e inapelable. Muchos han recurrido a la Corte y la sede está en San José de Costa Rica, 7 jueces por 6 años, ¿ya? En los cuales mayoritariamente gana la persona. Y el Estado, la sanción que le imponen es indemnizar con grandes sumas de dinero a esta persona por la vulneración de sus derechos fundamentales. Uy, hay casos terribles donde el Estado siempre pierde porque son violaciones, transgresiones de derechos humanos, ¿ya? Ojo. Profesor, entonces acá la comisión, mira, la comisión cuando hay una transgresión, cuando se está produciendo de repente violencia, derechos humanos, hay algo que está llamando el foco en un país, la comisión simplemente está llamando la atención a ese país, está informando, incluso viajan miembros de la comisión para ver si se respetan los derechos humanos en ese país, ¿no? Se da la observancia y la defensa de los derechos humanos, es por eso que hablan de la comisión, no es una corte. ¿Ya? La Corte tiende a juzgar, examinar casos de violación de derechos humanos por los estados partes y justamente se sanciona a partir de ahí. Otro es la Carta Democrática Interamericana. Esto fue firmado en Lima, miren dónde fue firmado, el 11 de septiembre del año 2001. ¿Qué busca la Carta Democrática Interamericana? Chicos, miren, democracia, o sea, esta Carta Democrática, ¿ya? Tiene un fin. ¿Cuál es el fin en este caso de la Carta Democrática? Promover, difundir la democracia, ¿ya? Porque cuando firmaron esta Carta Democrática, miren cuántos países hoy en día, algunos ya no lo reconocen, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, ¿ya? Incluso ahí Venezuela también se excluye de acá, ¿no? Los gobernantes que firmaron la Carta Democrática se comprometieron a eso, a que iban a promover la democracia en sus países, respetando la dignidad humana. ¿Qué cosa es la dignidad humana? Son los derechos humanos. Entonces, cuando en un país peligra eso, oh, bueno, ahí vamos a ver aplicar la Carta Democrática Interamericana, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un país en este caso, no lo acata, ¿no? Que se le suspende, no se le expulsa, se le suspende, ¿ya? Se le quita algún derecho de participación de algunas actividades nada más y decisiones de la OEA, pero no hay suspensión, sigue dentro del mismo organismo, pero no, en este caso, no hay participación de algunas situaciones, actividades con parte de la OEA, ¿no? El caso que se hizo en Honduras el año 2009, por ejemplo, que se sale de acá. El caso de Venezuela también, esto del régimen de Maduro, ¿no? Que no reconoce sobre todo pues esta Carta Democrática, ¿no? Por algunos casos ya conocidos en el sistema de gobierno venezolano. Y estos son los organismos que promueven la protección en este caso, de los derechos humanos. Profesora, lo que acabamos de ver, ¿qué cosa es? Lo que acabamos de ver son organismos, sobre todo, en este caso, internacionales, ¿ya? Hay organismos del Estado, por ejemplo, en el caso del Estado, que genera la protección de derechos humanos, como el caso de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Tenemos ahí la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ya? Esto por los contribuyentes, porque tú también tienes derecho a esto, te protege, ¿ya? Pero estos son agrupaciones que
de personas, de civiles, que se han agrupado en defensa de los derechos humanos, ¿no? Y dentro de esta agrupación, de estos organismos, el que lidera es esta de acá, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. O sea, profesor, ¿esto no es del Estado? No, esto no es del Estado. Son organismos individuales en los cuales busca, sobre todo, proteger, defender todo lo referente a derechos humanos en el Perú, ¿no? Es por eso que, ¿cuántos están conformando la Coordinadora Nacional de Organismos Humanos? Son 82 organizaciones. Y acá solamente mencionamos algunas, ¿no? Manuela Ramos, Amnistía Internacional, ¿ya? Instituto Peruano de Educación de Derechos Humanos y Paz, Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Asociación de Derechos Humanos. ¿Hay más, profesora? Hay muchos más, ¿ya? No olvidemos que son 82. Entonces, estos organismos también se encargan de generar, en este caso, la promoción y protección de derechos humanos. No te olvides que estos no son del Estado, ¿ya? Estos son organismos individuales, ¿ya? Justamente que no tienen, algunos, bueno, supuestamente no tienen fines de lucro, ¿no? Esto es para el bien de las personas. Chicos, chicas, les deseo un buen fin de semana, sigan estudiando. Acá están las claves de la semana 3. Esto es educación cívica. Ya, nos estamos viendo la próxima semana. Espero que sigan estudiando. No se olviden, clase recibida, clase estudiada. No se olviden, ¿ya? Profesor, estoy en Semana Santa. Me llega de verdad. No. No pueden parar. Disciplina. Siempre la disciplina les hará llegar a buenos términos y cumplir con sus objetivos, ¿ya? Profesora, no me salió la pregunta 1, no me salió la pregunta 2, profesora, ¿qué hago? Consultas académicas, chicos, ahí revisen los horarios de las consultas académicas, de repente me encuentran por ahí, ¿ya? Pero traten de hacerlo solos, eso me resuelve y ayuda para ustedes, sobre todo para que vean que sí pueden resolver una pregunta. Nos vemos, cuídense, y ya viene su recreo. Chau, chicos, chicas, nos vemos, chao. Gracias, profesora. Gracias a ustedes.